Buenos días, hermanos, bienvenidos en esta nueva mañana, dando gracias a Dios por su palabra, por la oportunidad que nos da de seguir meditando en cuanto a la fe en su escritura. Voy a tomar o pedirles el favor que ustedes pausen el video allí por unos segundos, tal vez unos minutos, y ore a nuestro buen Dios y le pida que el Señor le muestre en esta mañana, que el Señor le revele a su vida lo que quiere mostrarle. Igualmente, si usted tiene la oportunidad de leer con calma los pasajes que mencionaré en esta mañana, el Señor tiene algo más para revelar a sus vidas, entonces que así sea. En esta mañana continuaremos entonces con el tema de la fe, ligado a otro gran tema, que es el tema de la santidad. Entendemos la santidad en la Escritura por la revelación misma del Señor. Y por lo que menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos dice que Dios es un Dios santo, 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 3 veces santo. Y que esa característica del Señor quiere que también sus hijos y su pueblo la vivan también. Algo que está mencionado, y esa intención está también en el Antiguo como el Nuevo, a su pueblo Israel y a su iglesia, igualmente hoy en día. Entonces, en cuanto a la santidad, ¿qué tenemos que decir? Para nosotros implica puntualmente estar apartados de y estar apartados para. Estar apartados ¿para quién? Para Dios. Dios dice que ha pagado su precio por nosotros, nos lo dice en el Nuevo Testamento, pero desde el Antiguo también está diciendo que quiere que su pueblo sea apartado para Él, dispuesto para adorar al Señor, solamente en función y atención a Dios mismo. Pero también nos dice que quiere un pueblo santo que esté apartado de el mundo que nos rodea, de la cosmovisión que rodea nuestro entorno y que tiene diferentes perspectivas acerca de la vida, de lo que es bueno, de lo que es malo. Entonces, la santidad puntualmente significa estar apartado para Dios y apartado de el mundo. En la Escritura entonces encuentro un ejemplo puntual de fe y también de santidad, que aplica para las dos características que queremos mencionar en esta mañana. Y es la vida de José. Está narrado en el capítulo 37 al 50 de Génesis. Y yo voy a estar mencionando solo algunos pasajes que van a mostrar un poco de esa fe de José y esa santidad. Una santidad que es necesaria e importante para nuestra fe. Según la Escritura, en varios pasajes, allí mismo en Hebreos, que es el pasaje que hemos visto y por el cual estamos hablando en esta semana de la fe, Hebreos 12 nos narra de que sin santidad es imposible agradar a Dios. Sin santidad es imposible que nosotros podamos ver a Dios. Entonces, es fundamental este tema para la fe. Capítulo 37 entonces dice así, desde el versículo 1 plantea: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Salto al versículo 3. Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Y entonces él narra el sueño y presenta rechazo por parte de sus hermanos. Entonces, la vida de José, desde su inicio, está enmarcada por conflicto familiar, rechazo por parte de sus hermanos. Y como narra el texto, la parte de la razón de ese rechazo era el amor que tenía Jacob por su hijo José. Y la razón de ese amor especial por José era que José fue el primer hijo de Jacob con Raquel, que era la mujer que él amaba. Usted puede leer los pasajes anteriores de la historia de Jacob y entenderá que Jacob quedó enamorado de Raquel, pero al querer casarse con ella, su suegro Labán le obligó primeramente a casarse con su hermana Lea, que era la mayor.
Y a través de la historia vemos que Lea podía tener hijos, pero Raquel no. Entonces Lea dio los primeros hijos a Jacob. Y luego, después de algún tiempo, Dios bendijo la vida de Raquel y pudo tener dos hijos, que fueron José y Benjamín, que también tienen parte importante en esta historia. Entonces José, al ser el primogénito con Raquel, la mujer que él amaba, se convirtió en ese hijo especial. Y eso causó conflicto familiar. Pero por otra parte también la actitud de José tenía un don especial que era interpretación de sueños. José soñaba y tenía como esa visión que Dios le había dado y que se convertiría en algo fundamental, no solamente para su vida, sino para el pueblo de Israel. Pero esa actitud, ese don de Dios generó también pugna y rechazo por parte de sus hermanos. A tal punto de que, como ustedes recuerdan la historia, fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes cuando tuvieron la oportunidad y fue exiliado entonces José por su propia familia, por sus propios hermanos. Voy a saltar al capítulo 39, en donde ya empieza José su desarrollo como ser humano desde la escritura como nos lo presenta y empieza a manifestarse. ¿Quién era José? Capítulo 39 del 1 al 6 dice: Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario de Faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José. Tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Entonces, es un ejemplo de confianza que hay que resaltar por varias razones. Uno, es que José era de raíz semita, pero venía de la tierra de Canaán, y ni tanto los semitas como los cananeos eran una gente bien recibida en Egipto. No eran apreciados en Egipto, solamente, como lo pueden ver aquí, eran dignos de ser esclavos, a no ser que fueran comerciantes. Pero en fin, no era una raza apreciada, es decir, era difícil que un hombre viniendo de donde venía, de la tierra de Canaán, pudiera convertirse en mayordomo, pudiera convertirse en alguien digno de confianza. Sin embargo, aquí el personaje que está mencionando es Potifar, y no es cualquier personaje. Según aquí, es un personaje importante política y militarmente. Era un hombre que era funcionario de Faraón y capitán de su guardia. Entonces, ¿qué es lo que hace entonces que José se convierta en el mayordomo de la casa, prácticamente administrador de todos los bienes de Potifar? Es lo que el mismo texto dice. Dice que Dios estaba con José y las cosas le salían bien, dice ese versículo número 2. Pero otra cosa es que Potifar mismo, no solamente Dios, dice la Escritura, que Dios estaba con él, sino que Potifar es el que se da cuenta de esto. Entonces, no es solamente que Potifar ve en José una buena persona, una persona de capacidad, una persona útil. No ve en él solamente honestidad, integridad, disciplina, juicio, que tal vez tenía que tener José para administrar los bienes de un hombre que seguramente no solo era rico, sino muy poderoso, sino que Potifar se da cuenta de que Dios está con él. No es claro entender la visión de Potifar acerca de Dios, pero lo que es claro es que Potifar ve la mano de Dios en la vida de José.
Y eso ya empieza a manifestar mucho de la fe de José. No era que José, como Potifar, perdón, viera, como decía, capacidad en José, sino que veía cómo el Señor obraba. Entonces eso hizo que ganara la confianza, dice la escritura en el Reina Valera, que halló gracia delante de Potifar. Y entonces, como ustedes se dan cuenta, Potifar le hace mayordomo de tal manera que Potifar, un gran líder de Egipto, solamente se confiara en buscar qué iba a comer, dice la escritura. Ahí lo dice en el versículo 6. Todo estaba confiado a la mano de José. Y empezamos entonces a identificar esa fe de José. Pero vamos a identificar entonces también el otro aspecto, que es la santidad de José. Y ocurre en ese mismo contexto, en ese mismo capítulo, inmediatamente en el siguiente versículo. El versículo 6b dice: José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Entonces, aquí parece ser que José había logrado, digamos, una buena estabilidad, había logrado una posición que si bien es cierto era esclavo, aquí lo convierte en segundo hombre más importante en la casa de Potifar, y eso era mucho que decir. Entonces vivía una vida ya tranquila, tal vez estable, pero las cosas se complicaron. Porque lo que dice acá es que la esposa de Potifar se adhiere a él, se apega a él físicamente, sexualmente, y quiere hacerlo caer en ese momento, en engaño para Potifar. Entonces, aquí vemos varias cosas de José, y es entonces como en el versículo 8 yo identifico a José como un hombre responsable. En una de las clases que tuvimos en el CM hace muchos años, tuvimos la oportunidad de tomar clase de liderazgo, pero no fue con un pastor, fue con un líder de empresa. Fue uno de los miembros que creo que ahorita ya no es miembro de nuestra iglesia, pero que fue líder de nuestra iglesia en algún momento, y él era un líder en empresas, era un organizador de empresas que asesoraba a diferentes compañías en el desarrollo de su tarea como empresa. Y una de las cosas que mencionó en esa clase de liderazgo fue que la responsabilidad es la capacidad de asumir y ver las consecuencias de las decisiones que tomamos. La capacidad es la responsabilidad, es la capacidad de ver las consecuencias, de medir las consecuencias de las decisiones que tomamos. Esa frase para mí quedó en mi mente y es una frase que creo que aplica a la vida de José. José está teniendo en cuenta y le está explicando eso ahí en el versículo 8 a esta mujer. Le dice: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada, por esto me lo ha confiado todo a mí, esta casa no hay nadie más importante que yo, no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. Y entonces termina diciendo: ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? José está midiendo y diciendo: si yo me meto con usted, no solamente voy a afectar lo que ya he logrado, voy a afectar a Potifar, que me ha confiado su casa, sino que también las consecuencias de su acción, si llegara a acceder a las intenciones de la esposa de Potifar, dañarían su relación con Dios. Entonces, es la pregunta de José: ¿cómo puedo cometer yo tal maldad?
Pero aquí esta pregunta también encierra no solamente el sentido de responsabilidad de José, sino en lo que explicábamos anteriormente con la santidad. José era un hombre apartado de tal manera que cumplía su labor con honestidad. Seguramente José tenía la gran oportunidad, al ser el segundo hombre al mando de la casa de Potifar, de adquirir bienes para él, de sacar tajada, de sacar provecho para él. Pero lo que dice es que Dios prosperaba y siendo un hombre esclavo estaba a toda disposición de su amo. Pero lo que dice aquí también entonces es que José no aprovechaba ni en la parte económica ni en la parte física, no aprovechaba su poder para aprovecharse y sacar beneficio propio. Entonces José era un hombre que tenía ese sentido de apartarse para Dios. Y en la pregunta que aparece ahí a la esposa de Potifar, está claro que tenía claras las dimensiones de las decisiones. Las decisiones afectan mi vida positiva o negativamente, y era algo que José tenía muy claro. Otra definición que aparece muy temprano ahí es entendimiento de maldad, porque aquí dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad? Estaba claro que si José accedía y si José se daba el lujo de darle rienda suelta a seguramente su parecer, pues estaba cometiendo maldad, y esa maldad dañaría todo, echaría por tierra todo lo que él era y todo lo que él creía. Pero ¿cómo José entiende que esa maldad, que ese sentimiento, que esa decisión, que ese pensamiento dañaría su relación con Dios? Y vuelvo y lo enfatizo porque José no tenía la ley. Otra vez es uno de los hombres de la Escritura que no tenía toda la información que manejamos nosotros. José no tenía aquí algo que le impidiera, solamente era su pensamiento de Dios, su esencia de saber quién era Dios, su fe. Y esa fe la que le impide cometer maldad. Pero en ese tiempo de José no había ley escrita que le dijera esto es pecado o esto es maldad. Era su convencimiento, su relación con Dios, su fe la que le permitía tener claro desde una temprana edad, no solamente hablo de él, sino una temprana edad en el pensamiento judío, en el pensamiento de Dios, acerca de lo que es pecado, acerca de lo que es maldad. Y eso es uno de los mayores ejemplos de santidad. Más adelante usted puede encontrar esa misma santidad de José se aplica a sus relaciones personales. Usted puede identificar luego en el capítulo 42 que José, una vez que ya sigue el tiempo, José es bendecido, toda esta circunstancia que vivió allí con Potifar lo lleva a la cárcel, pero Dios lo saca en victoria, Dios saca en victoria su relación con Dios, Dios saca en victoria que es un hombre santo. Y eso le lleva pues a ser el segundo al mando ya no de la casa de Potifar, sino de todo el reino de Egipto. Y ya en el capítulo 42, cuando ya es un líder allí, dice que vuelve y se encuentra con sus hermanos. Capítulo 2:7 dice, 42:7, perdón, dice de esta manera: en cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Ustedes de dónde vienen? Más adelante dice que los acusa como espías, y en el versículo 17 dice que José los encerró en la cárcel durante 3 días. Y al tercer día les dijo, yo creo que José ya estaba pensando que qué haría con ellos, si se vengaría, si no se vengaría. Pero José dice, y lo narra la historia, que José toma una decisión diferente. Ustedes pueden leer la historia allí con más amplitud. Y lo que dice ya más adelante el versículo 23 de ese capítulo 42 es que José sentía dolor. Dice en el versículo 23, como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos empezaron, los hermanos, a hablar, a discutir sobre lo que les estaba hablando este líder. Ellos no sabían que él entendía todo lo que estaba diciendo, y José se apartó de ellos y se echó a llorar.
Luego, cuando se controló, pudo hablarles y apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de él. Él apresa ahí a Simeón y los manda de nuevo donde su padre y les dice, ellos hablan de Benjamín, del hermano que tenían, y José les dice, tráiganlo. Ustedes pueden leer ahí más con amplitud la historia, pero pueden notar en José ese dolor, esa tristeza, ese resentimiento que había. Pero si ustedes ven, aunque José es duro en esta parte, no excusa el sentimiento posible que tenía José de venganza tal vez, pero no accede de esa manera. Más adelante, en el capítulo 44, 45, ustedes pueden ver lo que sucede con la historia de José. Y dice que del 1 al 5, ya cuando esto sucede, José se da a conocer a sus hermanos. Dice en el 45, 1 al 5, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores. Así que ordenó, salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. Entonces, así concluye esta historia, este devocional, buscando y entendiendo en la vida de José que al final derrama todo su sentir, derrama todo su parecer, pero era claro que José tenía en su mente quién era Dios. A pesar de la tentación que pudo tener José de vengarse, de hacerle sufrir y les hizo pasar un poco de dificultad, al final le revela quién es él y les manifiesta qué dio lo que Dios quiere. Él tenía claro el propósito de Dios, la vida que Dios le había permitido era porque Dios quería, pero se mantiene liberado de cometer maldad, de cometer venganza. Entonces, pero ahora por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. Entonces, el ejemplo de fe de José y el ejemplo de santidad. No duden en poner sus comentarios, no duden en poner lo que ustedes encuentren en estos pasajes. Si hay alguna cosa más que añadir, igual si tienen preguntas, no duden en ponerlas, tanto en mi WhatsApp personal como en el grupo de interpretación comunitaria. Dios les bendiga.